11 horas, 10 minutos, llegamos al tercer bloque de Más Positivo en esta jornada de jueves y como lo adelantábamos antes de la pausa, tenemos invitadas nutricionistas quienes van a estar conversando con nosotros, dando algunas directrices, dando también a conocer las funciones que tiene el riñón en nuestro organismo. Nos acompaña, voy a comenzar a mi izquierda, Lorena Salazar. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. Y también Daniela Bravo. Hola, buenos días. Bueno, vamos a conversar sobre este órgano que tiene el cuerpo humano y que justamente hoy es el Día Internacional del Riñón. Para ir vislumbrando un poco cuál es la tarea que cumple el riñón en nuestro organismo. Comenzamos con Lorena. Bueno, el riñón es un órgano, bueno, son dos riñones que tenemos en nuestro cuerpo y estos órganos son vitales para la función orgánica de nosotros, ¿ya? Principalmente cumple la función de desintoxicar, también de filtrar la sangre y así generar o ayudar a la generación de desechos, principalmente la orina, ¿ya? Esa es como la principal función. Si nosotros no tuviéramos el riñón estaríamos intoxicados en estos momentos, porque a través de la orina también desechamos urea y otros micronutrientes que obviamente no nos sirven. Es como la principal función. ¿Por qué siempre se menciona o se recomienda consumir harta agua? ¿Qué asociación existe entre la agua y los riñones, Daniela? Bueno, en general el consumo de agua genera una mayor función del riñón. Ya como hablamos que la función de eliminar desechos, obviamente el agua es parte de ello, ya que todos estos desechos se eliminan a través de la orina. Perfecto. Y ahora, ¿cómo la persona puede proteger los riñones? Que ya mencionamos, tienen dos, pero en algunos casos, producto quizás muchas veces de algún tipo de donación, está comprobado que el ser humano puede convivir con uno. Obviamente sí, el metabolismo va a ser distinto. Hay que tratar de prevenir los factores de riesgo. Los factores de riesgo son las comorbilidades que pueden tener las personas. Y aquí están las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y obesidad. Entonces, para poder cuidar a los riñones necesitamos prevenir estas enfermedades, o sea, a la larga estilo de vida saludable. Poder mantener un peso saludable, poder llevar una alimentación saludable que sea en base de frutas, de verduras, tener un buen consumo de agua diaria. Entonces, los riñones se empiezan a ver sobrecargados cuando existen otras enfermedades que lo puedan sobrecargar en su función, ¿ya? Sí, por ejemplo, la diabetes, si existe exceso de azúcar en sangre, eso conlleva también un desgaste renal, ¿ya? Porque eso no debería pasar. Entonces, por ejemplo, pacientes diabéticos que no han logrado compensarse con los años pueden conllevar a que se produzcan estas enfermedades renales en el futuro. Lo mismo pasa con los pacientes hipertensos. Pacientes que mantienen presiones altas constantes también generan daño renal. Entonces, es importante que estos pacientes logren mantener el control de sus enfermedades óptimo para que evitemos llegar a estas complicaciones renales. Ahora, claro, se mantenerse hidratado, pero mucha gente suele quizás consumir de estos bebestibles que son más dulces que agua como tal, ¿no? Ello a largo plazo también tiene un efecto negativo en los riñones. Sí, porque esta agua estos hidratantes traen ingredientes y estos ingredientes tienen que ser filtrados por el riñón y ahí empieza el daño renal y estas bebidas azucaradas también nos hacen tender a subir de peso. El tener obesidad, un IMC sobre 40, nos pone en riesgo a que empiece la enfermedad renal. Lamentablemente la enfermedad renal es una enfermedad que es muy lenta en el tiempo, entonces desde el CESFAM y desde el Departamento de Salud tenemos los controles crónicos en donde año a año, cada 6 meses le estamos pidiendo 2 exámenes a los usuarios, que es la creatinina en sangre y la orina, junto con el RAC. Entonces con estos exámenes se puede ir evaluando y viendo a través del tiempo cómo va la función renal. ¿Hay alguna edad específica o desde cierta edad donde hay que prestar más atención a los riñones?
Yo creo que en general es prevención desde siempre. Ya Con los chequeos anuales que muchas veces se suelen recomendar. Exacto, teniendo una alimentación desde la primera etapa de vida que sea acorde y eso se mantenga en el tiempo, obviamente ya estamos generando o evitando que se produzcan alteraciones ya sea en el riñón o que se presenten otras enfermedades en el futuro. Ya, además que ya pacientes adultos tienen la opción de por lo menos acercarse al CESFAN, hacer su examen, que es el examen de medicina preventiva, y comenzar con sus controles. Evaluar a temprana edad si hay alteraciones del azúcar, si hay problemas de hipertensión, y así se van a tener un tratamiento oportuno para que mantengan su salud óptima. Ahora, consultar también. Sabemos que mucha gente no suele llevar a cabo estos chequeos que quizás por miedo o porque se sienten bien. Claro, visualmente se pueden sentir bien, no van a encontrar ningún malestar en el día a día, pero ¿qué señales pueden indicar de que el riñón o los riñones puedan estar fallando? Principalmente como la orina, los olores fuertes de la orina, el color de la orina, que entre más claro hay una mejor función renal y más oscura, más densa o con un olor, un aroma muy fuerte, ahí ya estamos sospechando de que o puede haber quizá una infección urinaria, pero ya algo en los riñones quizás no está funcionando muy bien. Y más aún si esta persona tiene patologías de base, si hipertensa, diabética o tiene el colesterol alto. ¿Ya? Ahora, si a una persona le cuesta orinar, ¿también puede ser un síntoma asociado o va por otra vía? Va más por las infecciones urinarias esa parte. Sí. Ahora, consultar también respecto a causa de un mal funcionamiento del riñón. Muchas personas ya tienen que realizarse una diálisis. Sí. ¿En qué consiste este tratamiento? La diálisis consiste principalmente en que la persona asiste a un centro de diálisis en donde puede estar 3 a 4 horas y le filtran la sangre, hace la función que sus riñones lamentablemente ya dejaron de hacer, ¿ya? Es importante que podamos filtrar la sangre, puesto que ahí se pueden generar toxinas. El tratamiento de la diálisis son 3 veces por semana y la diálisis lamentablemente deteriora mucho la calidad de vida de las personas, puesto que la imposibilita a trabajar de forma, si una persona activamente trabajando, ya que ningún trabajo van a dejar que se ausente por más de 3 o 4 horas. La persona también no va a poder orinar por sí sola, ya solamente va a orinar en muy pocas cantidades, va a depender de una máquina, va a ser un desgaste de tiempo el hecho de ir a un centro a que le filtren la sangre. Las personas terminan desanimadas con mayor riesgo de depresión. Entonces deteriora mucho la calidad de vida la diálisis y viene a cubrir a cubrir la función renal que lamentablemente ya se ve dañada. Y una vez que hay daño renal, ya no hay vuelta atrás. Una vez que se daña el riñón ya no tenemos otra vuelta. A la larga solamente sería el trasplante, pero ahí, como todos saben, en Chile es súper difícil acceder a esto y el trasplante no siempre va a calificar para todas las personas, sobre todo las personas lamentablemente mayores no llegan a acceder a esto. Sí. Entonces, esa es la idea, prevenir para evitar llegar a estas circunstancias. Perfecto. Ahora, Daniela, ¿qué alimentos suelen estar asociados para el cuidado del riñón y cuáles también pueden ser dañinos para el mismo? En general, pacientes que aún no tienen la enfermedad renal, pero están diagnosticados con diabetes o hipertensión. Por ejemplo, un diabético que mantenga una alimentación hipoglucídica, que significa que sea baja en azúcares, selección de alimentos sin azúcar, reducida en masas, carbohidratos como arroz, fideo y papa, que tengan ese cuidado, ¿ya? Porque mientras ellos mantengan la glucosa o las glicemias en rangos normales, no debería producir esta enfermedad renal, ¿ya? Entonces es importante que ellos lleven bien su régimen, ¿ya? Pero pacientes que ya están con diagnóstico de enfermedades renales, ahí ya sí se produce una limitancia con respecto a la alimentación, en el sentido que al disminuir la función renal, el riñón no es capaz de eliminar todos los desechos
que se debe. Por ejemplo, el potasio, el fósforo, ya no hay que sobrecargarlo con macronutrientes como las proteínas. Entonces ahí ya hay que limitar el consumo de esos tipos de alimentos. Alto en fósforo, alto en azúcar, en potasio y alto en proteínas. Entonces ahí es necesario que se acerquen a su nutricionista para que les dé las orientaciones con respecto a cuánto es lo que tienen que ya reducir. Y para cuidarlo bastante hay que evitar el consumo de embutidos. Embutidos, sí, embutidos como hamburguesas, vienesa, longaniza, puesto que estos tienen mucho, sí, paté, tiene mucho nitrato y esto, bueno, por un lado va a dañar nuestra mucosa gástrica y por otro lado también la función renal, porque tiene que funcionar el doble o el triple el riñón para poder filtrar todos estos micronutrientes. En la mayoría de los alimentos ultraprocesados son alimentos que generan bastante daño renal. Sí. Bueno, y que el cuerpo también demora en eliminarlos por completo. Claro. Son como 42 horas, parece, una vienesa aproximadamente lo que se tarda. En general también estos alimentos, al tener una carga de muchos químicos, sustancias, sodio también que aparecen en conservantes, entonces hay una carga negativa con respecto a lo que nosotros podemos degradar naturalmente. Claro. Sí. Ahora, consultando también respecto a las personas que por algún motivo quedaron con un riñón, ¿cuáles son los cuidados que ellas también deben tener? O sea, estamos hablando de que una función que cumplían dos la está realizando uno de estos órganos. ¿Cuesta mucho sobrellevar una vida con un solo riñón o si se cuida a la persona y mantiene, digamos, una alimentación sana, puede llevarlo de buena manera? Sí, lo puede llevar de buena manera, pero como decía Daniela, aquí la alimentación es esencial para poder cuidar al riñón y quererlo, porque en el fondo solamente ya le va a quedar uno y ya no va a haber vuelta atrás si se llega a dañar. Es principalmente evitar el consumo de micronutrientes como el potasio, el fósforo, ¿ya? Y también el consumo de las proteínas. Aquí ya entramos las legumbres, que hay que remojarlas 2 veces, las verduras también, que tenemos que tener un cuidado con algunas que contienen alto contenido en potasio, que también se tienen que remojar o hacer un tratamiento especial. Y bueno, y las carnes también, un consumo ya un poco más limitado de aquellas que tengan ¿Carne una mayor... roja, sí? Carnes principalmente rojas. Carne en general. Sí. Pero en más que eliminarlo, lo que se debe hacer es disminuir las cantidades, las porciones, quizá la frecuencia ya no sea tan frecuente como lo estaba haciendo hasta ese momento, sino que sea un poco más alejado. Eso es el cuidado que hay que tener. Ahora, acá en San Javier, ¿cómo es el trabajo con las personas justamente que tienen problemas, en este caso renales? Son principalmente en el control cardiovascular, pero en atención primaria solamente llegamos hasta cierto punto, hasta la detección, ¿ya? Luego de la detección esto se deriva a los hospitales, que puede ser el Hospital de Linares, y ellos ya finalmente continúan con el tratamiento y ellos derivan posteriormente a la diálisis que si fuera necesario o no, ¿ya? Igual también hay médico internista en el Hospital de San Javier que también puede llegar a hacer como continuidad del cuidado del riñón. Pero principalmente en APS es el cuidado, la prevención y la detección temprana. Y en este caso también ahí trabaja un equipo multidisciplinario. Claro, hay médicos. O sea, ustedes como nutricionistas sí. También, haciendo como una dieta también. Médico, enfermera, nutricionista, y en donde, como le comentaba al inicio, es hacer la evaluación de la función renal. Y para eso pedimos dentro de la batería completa de exámenes la creatinina, que va evaluando cómo va siendo la velocidad de filtración, y también la orina o el RAC en sangre, que ahí van valores, vamos evaluando los valores si van aumentando, disminuyendo en el tiempo, ¿ya? Pero es principalmente la detección y prevención. Bueno, acá me imagino San Javier, los sectores quizás rurales, son harto de comer todo lo que son comidas que sean muy grasas, ¿no? Carnes. ¿Cómo también se tiene que mediar esa situación? Ya mencionábamos que personas que tienen ciertos problemas con sus riñones ya tienen que comenzar a limitar un poco el consumo de estas carnes en general, las porciones también.
¿no? Quizás alguien está acostumbrado a un bistec completo y cuesta un poco en un inicio, va a quedar con hambre quizás. ¿Qué alimentos también van cumpliendo un rol hasta cierto punto para que esta sensación de hambre o de saciedad pueda ser suplida? En realidad yo creo que va más que un alimento específico, es que se genere un hábito. ¿Ya? O sea, obviamente al principio cualquier cambio alimentario va a ser difícil, ¿ya? Pero con el tiempo la mayoría de los pacientes tienden a acostumbrarse y acomodarse a ese nuevo hábito alimentario, que obviamente va a ser correcto en comparación al anterior que estaba llevando hasta ese momento. Ya, pero en general, si hay un diagnóstico de enfermedad renal, sí se limita bastante la alimentación, entonces quizás algunos alimentos que pueden ser más, se pueden ofrecer como alimentos que pueden generar mayor saciedad, en este caso no se van a poder entregar a esos tipos de pacientes. Por ejemplo, los alimentos altos en fibra, como los alimentos integrales, ¿ya? Que producen mayor saciedad, en los pacientes con enfermedad renal no se pueden entregar ningún producto integral. Por los componentes que tienen. Por los componentes, porque es alto en fósforo, entonces ahí se limita. Entonces en general lo que pasa es que el paciente logra por lo menos acostumbrarse a una nueva alimentación ya con el tiempo, generando ya un hábito. Viendo principalmente las consecuencias que le produce en su cuerpo, por eso igual hay una buena adherencia en ese sentido, cuando ya está instaurada la enfermedad. Claro, sí. Bueno, lo último, un llamado a la comunidad de mantenerse obviamente sana, de realizarse estos chequeos a pesar de que exista quizás miedo, inseguridad, pero claro, biológicamente por fuera muchas veces no se suele ver, son enfermedades o patologías que a veces son silenciosas y que con el tiempo van generando ciertos malestares, quizás no ahora, quizás el próximo año, pero con el paso de los días. ¿Cuál es la recomendación? Hacerse su examen de medicina preventiva, acercarse a su sector porque tenemos horas disponibles para que se lo puedan realizar y no olvidar sus controles crónicos de hipertensión, diabetes o colesterol alto en caso que ya estuvieran esta enfermedad instaurada. Y llevar un estilo de vida saludable, una alimentación sana, basar las frutas, las verduras, consumir al menos pescado y hacer actividad física y un buen consumo de agua todos los días. De agua, sí. Para ayudar ahí a los riñones a hacer su proceso. Ya pues, Lorena Salazar, Daniela Bravo, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta jornada de jueves. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, a ustedes en sus casas, siendo las 11:27, vamos a hacer un nuevo corte comercial. Al regreso estaremos conversando con Mario Astudillo, que nos tiene invitación para este Sunset en San Javier. Así que vamos al corte y volvemos.